Yo les invito, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo número 37, número 5. Amén. El tema que el Señor me ha regalado en esta noche es mi confianza en Dios. Amén. Salmos número 37, versículo 5. Amén. Vamos a leerlos todos. Yo lo leo y después lo leemos, lo leen ustedes, ¿sí? Mejor dicho, yo lo leo y después lo leemos todos a una voz. Dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vamos a repetirlo nuevamente todos, amén. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía, el tema que el Señor me ha regalado en esta noche es mi confianza en Dios. Amén. Dice encomendar. ¿Qué quiere decir encomendar? Dice, es encargar a alguien que haga una cosa, poner bajo el cuidado de alguien o entregarse al amparo o protección de alguien. Yo creo que todos los días nosotros encomendamos materialmente, nos encomendamos a muchas cosas, ¿cierto? Los que tenemos nuestros hijos en las guarderías, los llevamos y de una u otra manera los encomendamos allá a que los cuiden, ¿cierto? En esta noche yo creo que todos podemos decir, yo encomendé mi vida a Jesucristo hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, no sé, hace cuánto tú hayas encomendado esta vida a nuestro Dios. Y yo creo que hasta aquí no te ha pesado, amén, porque yo creo que el Señor nos ha guardado y nos ha bendecido, amén. En la palabra del Señor, hermanos, yo creo que en esta noche estudiemos un poco acerca de un hombre en la palabra del Señor. Yo creo que todos ya conocen la historia de este hombre y es Job. Amén. ¿Cuántos han leído a Job? Amén. Yo creo que todos en esta noche conocemos la historia de Job, ¿cierto? Y la palabra del Señor empieza, cuando empieza a hablar de Job, empieza a describirlo de una manera muy bonita. Empieza a decir que Job fue un hombre, fue un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bendición, ¿cierto? Que un hombre se pueda empezar a describir por estas características. Y una de las características más bonitas que tenía Job era que era un hombre temeroso de Dios y era apartado del mal, ¿cierto? También empieza a describir a Job como de las cosas que Job tenía materialmente. Empieza a describir la palabra del Señor y empieza a decir que Job era un hombre próspero, ¿cierto? Que Job era un hombre próspero, era un hombre que tenía hijos. Mejor dicho, Job era un hombre que la palabra del Señor empieza a decirnos que Job era un hombre que podíamos decir los que estamos aquí en esta noche, tenía todo para ser feliz, ¿cierto? Espiritualmente estaba bien porque tenía temor de Dios. Y todos aquellos que tengan temor de Dios y se aparten de lo malo van a tener comunión con Él, ¿cierto? Era un hombre que emocionalmente estaba bien, ¿cierto? Tenía esposa, tenía sus hijos. Y una de las cosas que materialmente todos los seres humanos anhelaríamos, tenía prosperidad económica, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de la prosperidad de Job, empieza a decir que Job tenía muchos criados, que tenía muchos animales. Yo me imaginaba, yo decía, un hombre que digan que tiene muchos criados es porque tenía, supongo yo que tenía muchas fincas y cierto, tenía muchas cosas por las cuales tendría muchos criados. Pero saben, hermanos, que hay uno, en la Biblia empieza a decir, empieza a hablar de que una vez se presentaron ante Dios y entre ellos venía Satanás, ¿cierto? Todos sabemos que Satanás no quiere la felicidad de nadie, ¿cierto que sí? Él siempre va a buscar la manera de que nosotros no estemos bien. En ninguna de las áreas de nuestra vida, Él nunca va a querer que nosotros estemos bien. Y en la área en la que más nos va a poner tropiezo a nosotros, va a ser en la comunión con nuestro Dios, ¿cierto? Y en la que va a empezar a mandar miles de cosas a nuestras vidas para que no tengamos como esa comunión con nuestro Dios. Dice que una vez se presentó Satanás ante Dios y le dice al Señor, ¿de dónde vienes? Y le dice él, de rodear y de andar la tierra. El Señor ya sabía de dónde venía, pero se lo quiso preguntar porque el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre temeroso, un hombre perfecto, un hombre apartado del mal. Y empieza como una conversación entre Dios y Satanás y le dice Satanás al Señor,
Él te es fiel, Él tiene temor de ti, no porque Él quiera tenerte temor y no porque Él quiera hacerte fiel. ¿Quién no te va a ser fiel y no va a tener temor de ti si tú lo bendices en todas las áreas de su vida, cierto? Dice la palabra del Señor, si tú lo bendices en todas las áreas de su vida. En cuanto a su trabajo, lo has prosperado. Todas las cosas que Job materialmente emprende, le va bien. ¿Quién no te va a tener temor así, cierto? Y la palabra del Señor dice en el versículo, aquí en Job capítulo 1, versículo 9 dice: respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra, ¿cierto? Entonces empieza como que el diablo como a tratar de decirle al Señor que Job no le era fiel simplemente porque él quisiera, sino porque tenía razones para serle fiel materialmente, ¿cierto? Pero que la historia de Job es una historia muy bonita y empieza como a transcurrir en donde le dice, mejor dicho, Dios le dio permiso al diablo de que tocara a Job, ¿cierto? Y le dice el Señor: bueno, quítale todo lo que tienes, pero una sola cosa te digo, no le toques su vida. Como quien dice, le puedes quitar todo lo que tiene, pero su vida no la toques, ¿cierto? Y como decía hace un momento, Job vivía feliz y de un momento a otro, después de tenerlo todo, empieza a perderlo, de un momento a otro empieza a perder todo lo que tenía. Empiezan a venir a decirle: uno de tus ganados se los llevaron, otros se murieron, tus criados fueron asesinados. Y yo creo que una de las cosas que humanamente le pudo haber dolido más a Job es que le dice: vino un viento recio donde estaban tus hijos comiendo, tomando y tal vez pues siendo felices, ¿cierto? Y el techo cayó sobre ellos y murieron. Yo me imagino, hermanos, qué sentiría Job en ese momento. Nosotros en esta noche vivimos felices, ¿cierto? Porque lo tenemos a Él, porque tenemos estabilidad emocional, porque tenemos una estabilidad económica y vivimos felices. ¿Qué pensaría usted donde mañana usted amaneciera y de un momento a otro empezaran a decirle: se quedó sin empleo, ¿cierto? Donde empezaran a decirle: a tu hijo le pasó esto y le pasó lo otro. Yo creo que no sé qué pensamiento cruzaría por nuestra mente y si nuestra fidelidad ante Dios seguiría igual, no lo sé. ¿Sabe que la palabra del Señor sigue diciendo que a Job le quitaron todo esto? Y una de las cosas tan bonitas que dice la palabra del Señor, cuando le pasó todo esto, dice en el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Qué quería el enemigo? Que él que pensaba que por quitarle todos los bienes materiales a Job, entonces Job iba a empezar a renegar. No, pero es porque a mí, si yo le he sido fiel a Dios, porque me quita todo, que no sé qué, es cierto. Pero ahí se tuvo que, diciéndolo así, el diablo tuvo que quedarse callado porque no pudo como hacer caer a Job en esta parte. Pero como él no se queda quieto, y si no puede derrumbar nuestra vida en cuanto a lo emocional o en cuanto a lo material, él va a buscar cualquier manera de que nosotros caigamos y no sigamos teniendo el mismo temor que le tenemos a nuestro Dios, ¿cierto? Y sigue diciendo que él se volvió a presentar otra vez ante nuestro Dios y el Señor le dijo, como quien dice: otra vez vienes, ¿no has considerado pues que mi siervo Job es íntegro? Mira que todo lo que le has quitado materialmente y él sigue, mejor, como quien dice, sigue siéndome fiel a mí, sigue siendo mi siervo fiel, sigue siendo un hombre perfecto, ¿cierto? Y el diablo le dice: sí, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Como no pudo derribar a Job en las áreas materiales de su vida, ni tampoco en cuanto al dolor de sus hijos, la Biblia dice que le vino una sarna a Job, ¿cierto? Creo que todos hemos leído esa parte de la palabra del Señor, que le vino una sarna a Job desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y la Biblia dice que Job se tenía que rascar con un tiesto. ¿Cuántos conocen un tiesto? La Biblia dice que Job se tenía que rascar con un tiesto. Usted se imagina, hermanos, si a nosotros nos da una gripa, ¿cierto?
y nos da este malestar en el cuerpo y ya, pues nos vamos a morir porque nos dio una gripa. Imagínense que nos diera una sarna, que nos diera pues algo así bien fuerte, o a los niños o a los adultos también de pronto cuando, no sé, los que recuerdan cuando les dio sarampión, ¿cierto? Cuando nos dio varicela, y eso era pues algo como quien dice, no, algo terrible, ¿cierto? Y a Jod le dio una sarna. Jod había perdido todo, ¿cierto? Lo único humanamente que le quedaba a Jod, ¿qué era? Su esposa, ¿cierto? Porque el diablo no le hizo pues como nada a su esposa. Y Jod estaba pues mal cuando vino su esposa y le dijo, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pues uno bien triste o bien aburrido como por toda la situación que le pasa, y qué diría él, bueno, estoy enfermo, no tengo económicamente nada, no tengo hijos, pero todavía tengo a mi esposa, ¿cierto? De pronto más adelante Dios me regalará la bendición de poder volver a ser padre, de levantarme pues en cuanto a lo económico. Pero qué esperanza para Jod si su misma esposa le dijo que maldiciera al Señor, ¿cierto? Y Jod no lo hizo. La palabra de Dios dice que Jod no lo hizo. Dice, y le dijo Jod a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le dijo Jod a su esposa. ¿Qué? Aquí la palabra de Dios está en signo de pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La palabra del Señor dice, en todo esto no pecó Jod con sus labios. Amén, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto damos alabanzas a nuestro Dios? Gloria al nombre de Jesús. Entonces en esta noche, hermanos, podemos mirar que sí se le puede ser fiel a Dios. Amén. Sí podemos serle fiel a Dios. Así el enemigo, la palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quien devorar. Y como les decía un momento, él va a venir con miles de cosas a tu vida, en tu área espiritual. Te va a tal vez poner desánimo o conformidad, como para qué oras más, para qué vas a todos los cultos, como para qué lees tanto la palabra de Dios, ¿cierto? En tu área emocional. Y en estos días pensaba cuando yo era soltera. Saben que cuando uno es soltero, hermanos, uno mantiene como lleno de ansiedad, como, ay, ¿será que sí me voy a casar? ¿Será que sí voy a formar un hogar? ¿Cierto? Una vez hablaba con una joven y ella mantenía así, como que ella veía como que todas sus amigas se casaban, como que todas formaban un hogar. Y una vez le dije yo, no, hay que saber esperar en el Señor. La palabra del Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y sabe qué me contestó? Yo creo que ella estaba pasando por una de esas áreas de su vida difícil, y esa era la parte emocional. Y ella me dijo, yo creo que ese versículo no es para mí, porque hasta el momento no se ha cumplido. Pero en esta noche usted y yo sabemos que eso se cumple, amén. Y al tiempo Dios le regaló lo que ella esperaba. Porque si todo lo que hay en esta palabra, hermanos, se cumple en su debido momento. Lo que pasa es que las cosas no se van a dar cuando nosotros queramos, ni cuando nosotros deseemos, amén. ¿Qué es confiar? Gloria al nombre de Jesús. Confiar es demostrar, dice, confiar es demostrar confianza o esperanza con firmeza. Jod confió y esperó en Dios, amén. Mire que al terminar, cuando usted tenga tiempo en su casa, puede estudiar la historia de Jod, y es una historia muy bonita y que nos anima como al esperar en el Señor, como al confiar en Él. En Jod 42:12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Jod más que el primero, amén, y tuvo hijos Jod. O sea que Jod, a pesar de por todos los momentos que pasó difíciles en su vida, esperó en el Señor. Y la palabra del Señor nos dice que al terminar el libro de Jod, nos dice que el Señor sanó a Jod, y que Jod, todo lo que tenía Jod en algún momento dado lo perdió, Dios se lo multiplicó, Dios se lo dio el doble. ¿Por qué? Porque aprendió a esperar y a confiar en Dios. Mire, hermanos, estamos en un mundo donde si yo dijera en esta noche, ¿quién mantiene cansado físicamente? Yo creo que todos alzaríamos la mano, ¿cierto? Porque estamos en un mundo donde todos mantenemos cansados físicamente, donde mantenemos ocupados. La mayoría nos levantamos a las 6 de la mañana y son las 9 de la noche y todavía no nos hemos ido a dormir porque hay tanto que hacer, ¿cierto? Entonces mantenemos como llenos de afanes y llenos como de ansiedades.
La palabra del Señor dice que el Señor una vez le dijo a Marta: Marta y Marta, cansada estás, ¿cierto? Le dice el Señor así, con tantos quehaceres, pero a veces se te olvida la mejor parte, y es estar a los pies del Maestro. ¿Saben que yo soy de las personas que piensa, o el Señor me hacía pensar, que Dios quiere lo mejor para nosotros? Dios te quiere bendecir a ti y me quiere bendecir a mí. A veces nos va mal, hermanos, en cualquiera de estas áreas, no porque el Señor quiera, porque la voluntad del Señor es siempre bendecir a su pueblo, siempre de que tú estés bien. Solo como mantenemos tan afanados y tan cansados en tantas cosas, que a veces llega el momento en el que tenemos que tomar decisiones, y a veces decisiones muy difíciles, ¿cierto? Y como mantenemos así tan cansados y tan ansiosos, que la mayoría de las personas mantienen hoy en día estresadas, o mantenemos, porque es la verdad, ¿cierto? De tanta cosa. Y a veces cuando llegan esos momentos difíciles, como que se nos olvida, bueno, como se nos olvida por algún momento como que respirar y decir, bueno, si a los pies del Señor está la solución para todo, ¿cierto? Qué bueno que en esta noche aprendiéramos no porque ya lo sabemos, nos reafirmáramos una vez más en el Señor, amén, que confiáramos más en Él, que trajéramos a los pies de nuestro Dios todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades. Sabe que por más que usted quiera algo, no le va a llegar a su vida si no es la voluntad de Dios. Usted no puede hacer fuerza por las cosas que tal vez desea. Por más fuerza que usted haga, no le van a llegar. Pero aquí hay uno que tiene el poder, amén, para solucionar todos nuestros problemas. Si estás enfermo, nosotros sabemos que Dios nos sana, amén. Miren, hermanos, afuera hay un mundo que mantiene lleno de ansiedad. Afuera hay un mundo que dice creer en Dios y creen en Dios, mas no le creen a Él. Tú y yo somos afortunados porque estamos en este lugar. Nosotros creemos en Dios y le creemos a Él, amén. Por eso somos afortunados al estar en este lugar. La palabra del Señor en Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, amén. Simplemente que hay momentos difíciles que van a llegar a nuestras vidas, y tal vez esos momentos en los que nos van a hacer llorar, ¿cierto? Y que en algún momento no vamos a ofender al Señor, pero vamos a decir: Señor, ¿por qué a mí? ¿Cierto? Si yo te soy fiel económicamente. Y sabe que en esto pensaba en estos días, de que el Señor necesita de que su pueblo se acerque más a Él, de que su pueblo confíe más en Él. El domingo escuchábamos al hermano Jorge y yo era ahí sentada y yo decía: Señor, el Señor estaba hablando como de la confianza, ¿cierto? En cuanto a nuestra economía, que si nosotros le éramos fieles al Señor en cuanto a nuestra economía, Él nos iba a bendecir. Anoche en la oración la hermana Sandra daba una enseñanza y también se refería a la confianza en Dios, y yo decía: Señor, tú me vuelves a confirmar y a reafirmar que a tu pueblo le falta confianza en Él. Hermanos, no hagamos fuerza, lo que decirte, por las cosas que no podemos cambiar. Simplemente humillémonos más al Señor, acerquémonos más a Él, amén, y Él hará cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. En esta noche, qué bueno que nos llenáramos de Él. Saben que en estos días el Señor me regalaba este tema y yo pensaba en tantas cosas, y yo decía: Señor, tantas cosas que están pasando. Y digo que en Dios no hay casualidades. Se me acercó una hermana y me decía: Yasmín, no tengo empleo. ¿Cómo te parece que no tengo empleo? Tengo una situación judicial muy difícil. Mi hijo se enfermó, no tengo ni para comprarle droga. Y yo: Señor Jesús. Y yo le decía: Dios proveerá. A los días se me acercó otra, me decía: Yasmín, tengo problemas con mi esposo. Ya no quiero vivir más con él. Mejor dicho, ni le hablo. Llevo como 15 días que ni lo volteo a mirar ni le hablo. No tengo en mi nevera ya lo suficiente, y tiene 2 hijos para darle a mis hijos. Y yo le decía: ¿cuánta confianza tienes tú en Dios? ¿Cierto? Dios a nosotros nos provee todo, hermanos. Somos nosotros los que a veces nos alejamos de Él. Dios tiene el poder y la capacidad para bendecirnos de una manera innumerable. Somos nosotros los que a veces esa fe como que mengua, ¿cierto? Como que esa confianza en Él mengua. Qué bueno que en esta noche nos llenáramos de su poder y de su presencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Jeremías 32:27.
y quiero regalarte estos versículos. Yo no, el Señor Jesucristo, para que firmes tu fe y tu confianza en Él. Dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Gloria al nombre de Jesús. En esta noche yo no sé, hermano, por qué dificultad tú estás pasando o por qué necesidad. Si en alguna área de tu vida, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo espiritual o en cuanto a lo económico estás tal vez sufriendo, no lo sé. Nosotros somos llamados, esta noche es un culto rayos de luz, ¿cierto? Nosotros somos llamados, hermanos, a impartir las buenas nuevas allá afuera. Y que es triste, a mí me parece triste que un cristiano mantenga cabizbajo, que mantenga como por ahí, como que le pregunten cómo estás y como que ahí. Una de las hermanas que me contaba que no tenía empleo y que tenía muchas dificultades, a mí me dolía porque, con el respeto que ella se merece, es una hermana que se mantiene orando, que se mantiene ayudando. Y yo, bueno, entonces pues ¿cuál es la confianza que usted tiene en Dios y se mantiene quejando, cierto? Yo le decía: no, aprende a esperar en el Señor. Como decía hace un momento, a veces las cosas pasan en nuestras vidas y a veces no tenemos las bendiciones del Señor, no porque Él no quiera, sino a veces somos nosotros que con nuestras actitudes o con nuestra manera de ser, de una u otra manera, el Señor nos quiere enseñar. Amén. Nos quiere enseñar a que nos humillemos más. Yo les invito en esta noche, hermanos, o el Señor Jesucristo te invita: por favor, humíllate más a Él, busca más de Él. Es verdad que el trabajo, que el estudio, que todo eso es muy difícil, ¿cierto? Y que a veces no hay tiempo para orar, que a veces no hay tiempo para buscar de Dios. Pero qué bueno que en esta noche que nuestro Dios sea nuestra prioridad. Amén. Y verdad, y si Dios es tu prioridad en tu vida, todas las áreas de tu vida Él las va a manejar y Él las va a controlar. Amén. Yo te invito a que estés en pie. En esta noche salgas de este lugar diciéndole: Señor, voy a confiar más en ti, voy a esperar en ti, Señor. No importa las circunstancias que llegan a mi vida, no sé cuántas veces me toque llorar, ¿cierto? Porque muchas veces nos va a tocar llorar, hermanos. En cualquier área de nuestras vidas nos va a tocar llorar, pero qué bueno que en esos momentos no confiemos como en el que está a nuestro lado humanamente, sino que cerremos nuestros ojos y digamos: Señor, en ti está mi esperanza, oh Dios, en ti voy a confiar, en ti voy a esperar. El versículo que leímos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué hará el Señor en nuestras vidas? No lo sabemos, pero que Dios haga en nuestras vidas lo que Él quiera. Amén. Porque todo lo que venga del Señor Jesucristo lo vamos a recibir. Amén. Yo no quiero recibir las bendiciones tal vez de mi vecino, ni del que está al lado. El Señor usa a las personas, ¿cierto que sí? El Señor, los amigos y las personas son una bendición, porque el Señor de una u otra manera las usa. Mire, la hermana que tanto se quejaba económicamente, que no tiene empleo, que no tiene para comer, que no tiene para su hijo, Dios empezó como a darle las cosas por medio de otras personas, ¿cierto? Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Simplemente aprendamos a confiar y a esperar más en Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo le invito a que esté en pie. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor y vamos a darle gracias por su palabra. Amén. Que salgamos de este lugar en esta noche con confianza en nuestro Dios. Hermano, no te preocupes, Jesucristo tiene el control de tu vida. Amén. Gloria al nombre de Jesús, Señor.